Así es, Georgina, el tema es las herencias y sus condiciones. Es un tema muy importante. Nos acompaña nuestro buen amigo Alejandro Moreno, él es abogado y notario. Bienvenido. Licenciado, ¿cómo está usted? Gracias. Licenciado, bienvenido aquí a su casa. Presento a Selina Chanta, Ale Henry, Luciano, que se va para Punta del Este, Uruguay, por Rosado y nuestro coach de basquetbol. Lorena, que te echa la tango. Y yo. Formalmente introducidos. Ella tiene un bronceado natural. No es peluca, es su cabello de verdad. Usted se lo puede jalar el cabello ahorita. No, broma. Licenciado, bienvenida. Este es un programa un poco no tan formal. Sí. Pero mira, sí vamos a algo bien formal. Creo que este tema de las herencias, quieras o no, es más común y los problemas son bien comunes en los juzgados. Está llenísimo de gente tratando de resolver estos problemas. Pero comencemos a hablar sobre el tema, ¿qué es un testamento? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por la Buenos días. invitación. Saludos a los televidentes. El tema es, la ley estipula que la sucesión se puede dividir en dos fases, digamos así. Una la testamentaria y otra la ab intestato, dice la ley. Ab intestato. La testamentaria es básicamente cuando el sucesor o el causante, le dice la ley, deja un testamento, un documento que la ley determina los requisitos, en el cual él da su última voluntad. Es decir, que todo su patrimonio lo deja en herencia a sus hijos o a otro familiar o a alguna institución, por ejemplo. Es una decisión del causante. A quien sea puede dejar. A quien sea puede dejar. Es su voluntad. Es su voluntad, exactamente. Mire, hablando de eso, hay algunas condiciones que me parecen un poquito fuera de lugar. Esto lo he visto en otros países, acá no tanto, pero hay personas que les dejan sus herencias a animales. ¿Es cierto? Sí, y ha pasado. Entonces, ¿se puede esto en realidad? Sí se puede, porque la ley estipula que es la voluntad del causante, del sucesor. Él decide qué hacer con su patrimonio, él lo generó en vida, él... ¿Y esto no se puede darle a un perico? Bueno, es la voluntad del Sí, es su perico favorito. Ahora, yo creo que lo que parece aquí impactante es, por ejemplo, si se lo dejan a un perico, a un cerdito, a un oso, a un pajarito, no lo sé. A un oso. Lo que creo yo que entra la duda acá es qué pasa con ese dinero. O sea, porque obviamente el animalito no puede abogar por ese dinero. O sea, quizás eso es lo que nos impacta acá. Aquí en El Salvador no sucede porque la ley establece a qué personas se le puede heredar en una forma taxativa. Habla de los padres, de los hijos en primer lugar, luego habla de otros familiares cercanos en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, luego habla de las instituciones públicas como la Universidad Nacional, hospitales públicos, y no regula el tema de poder dejar herencia o bienes a personas o animales no estipulados en esa... Es el caso de El Salvador. Es el caso de El nuestra Salvador. legislación. En otros países, digamos que por ejemplo se le deja una herencia a un perico o a un perro, digamos que los beneficiarios en eso son los administradores de ese acervo patrimonial, ¿no? Porque son ellos los que van a administrar y de alguna manera van a definir cuáles son las necesidades del periquito, del periquito. La masita. Pero va a necesitar asistentes, va a necesitar un lugar donde vivir. Un artista especial. Y hay que cuidar a ese gato con todo o perico para que no le vaya a pasar Que nada. sea muy longevo. Exactamente. Ahora bien, le preguntaba antes de comenzar la entrevista si es costumbre de la mayoría de salvadoreños dejar un testamento o cómo se resuelve esa situación cuando no existe un testamento. No es común, sí sucede, mucha gente tiene la conciencia de que dejar un testamento ayuda a los herederos, a los futuros herederos, a facilitar el proceso de la aceptación de herencia. Ahora, muchas personas piensan que el no tener mucho dinero, no tener una casa, no tener un patrimonio determinado, no tener una cantidad en el banco, no es necesario hacer un testamento, pero no es cierto. Todos tenemos un patrimonio, poquito, pequeño, grande, pero todos tenemos un patrimonio y ese patrimonio nosotros se lo heredamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a la gente que más amamos. A veces no dejamos dinero, pero dejamos deudas. Y entonces, también se heredan, exactamente. Derechos litigiosos. Esto significa, por ejemplo, que si el causante sufrió un accidente de tránsito donde el responsable es otro y en el ínterin procesal él tenía derecho a una indemnización y él muere, los herederos tienen derecho a acceder a esa indemnización, eventualmente un juez la determine. Entonces, por eso es la relevancia de un testamento, porque si no hay un testamento lo que sucede es que tenemos que irnos a un proceso en el cual tenemos que ir a un juzgado, ante un notario,
para que determine la forma en cómo se va a repartir la masa sucesoral. Pero como no conocemos cuál fue la voluntad del causante o del el que va a heredar, entonces básicamente le damos o se le da esa facultad a un juez, a un notario, para que determine la forma, los mecanismos en cómo se va a repartir esa masa sucesoral. Mire, licenciado, hablando de casos extremos que pasan, tal vez no solo acá en el país, sino que alrededor del mundo, ¿qué sucede cuando está el que va a recibir la herencia, es el beneficiario, y esta persona, digamos, se encarga de que la otra persona fallezca? Es culpable de homicidio. ¿Siempre recibe los bienes? No, ya la ley estipula que estas personas son consideradas como indignas. Los indignos son personas que han afectado de alguna manera la vida de la persona que se va a convertir en causante, o han afectado su voluntad para efectos de que ese testamento sea en beneficio de esta persona. Por ejemplo, en los casos de personas que tienen enfermedades prolongadas, que algunos familiares cercanos o amigos cercanos manipulan la voluntad de esta persona para que deje un testamento a favor de esta persona. Ya la ley dice que son personas indignas y por lo tanto pierden todo derecho de recibir la herencia. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, yo soy heredero y no estoy de acuerdo en lo que se me ha heredado y modifico un documento, que eso se convierte en un delito de falsedad, yo me convierto ya indigno, aunque el testador haya dicho, le dejo a Alejandro Moreno este vehículo, pero si yo he falsificado o realizado alguna actividad ilícita en relación a ese hecho, me convierto en indigno y ya no tengo derecho a recibir. ¿Y eso viene? ¿Qué pasa? Hay algo contra esta persona. Hay consecuencias. Además de eso, la consecuencia penal, por supuesto, porque si, por ejemplo, yo falsifico un documento donde digo, no, mire, antes de que mi papá muriera, me dejó esta casa y aquí tengo el título, y se demuestra que es falso, que la firma de él no es la correcta, entonces adicionalmente a no heredar nada, yo voy a la cárcel por el delito de falsedad. ¿Y los bienes que quedaron ahí, entonces a quién le? Los bienes que están ahí, si no han sido testados, si no dejó testamento, pues básicamente se le heredan conforme le dice la ley. Los primeros llamados son los hijos, los padres del causante. Ahorita, licenciado, no sé si lo voy a traer, está bueno que lo traiga a colación, pero vaya, se murió Juan Gabriel. Y yo estaba viendo que le salieron los hijos que le salieron, ¿verdad? Los que nunca le han hablado. Los que nunca le han hablado, hoy le salieron, ¿verdad? Y entonces están los reconocidos por él, que están, se supone, bajo un testamento, cubiertos, pero y sale un tercero, por decirlo. ¿Qué pasa con eso? Porque eso... Si el testamento no los incluye, ellos tienen derecho. Tienen derecho ellos a apelar a que porque era el papá o... No, cuando tenemos testamento, precisamente esa es la voluntad última del causante. Entonces, yo decido dejar mi patrimonio en su totalidad, que se llama sucesión universal o herencia a título universal, y yo se lo dejo a una persona determinada, aunque no haya incluido a los demás, solo tiene derecho esta persona. Pero si no he dejado testamento, pues todos tienen derecho a llegar a donde el juez, donde un notario, y decirle, nosotros venimos a aceptar herencia. Y ahí se incluyen los hijos no reconocidos o fuera del matrimonio, que hoy pues la ley ha avanzado mucho. Pero siendo no reconocidos, la ley lo puede. Primero usted tiene que seguir el trámite para determinar que esa persona, que el causante es su padre o su madre, ¿no? Y otro caso, porque a veces se da, digamos, la persona ha generado una cierta riqueza o tiene varias propiedades y ha estado casado por años con alguien. Pero los últimos 2 años se separó y se fue a vivir con otra persona. Casi siempre todo lo demás le queda a la otra. Porque es la que le acompañó lo que le acompañó los últimos años. Entonces ahí es donde entra toda la familia en el gran depende. Exactamente, ahí es donde entra el tema de la relevancia del testamento. Pero si no hay testamento. Si no hay testamento, la que es compañera de vida, digámoslo, en ese momento, pero sigue casado con la anterior esposa, aunque no esté viviendo con ella, quien está llamado en primer lugar a aceptar herencia es la esposa. La conviviente tendría que seguir un proceso, si tienen hijos en común, para que el hijo pueda gozar de ese acervo patrimonial. Si la herencia se la dejó a la nueva esposa, ahí no hay nadie que reclame. Ahí no se puede hacer nada. Quien sea, porque yo conozco un caso real de 2 hermanos que uno fuera de la herencia totalmente. ¿Y por qué? La voluntad de la persona
y el otro heredó deudas también, quizás más grandes que la herencia. Entonces, al final, el problema lo heredó solo uno, porque fue un problema al final. Pero es la voluntad del que fallece. Así es Ahí correcto. es una cuestión Y ese es un punto importante. Los derechos hereditarios, el acervo patrimonial, no solo significa bienes, también significa deudas si las hay. Derechos. ¿Y cómo aplica eso? Por ejemplo, una deuda. Esto se hace, digamos, yo tengo 100 en activos y tengo 90 en deudas, el restante 10 es lo que me queda a mí como heredero. ¿Y si es más? Pero si supongamos la herencia o el bien patrimonial a mi favor son 100 y las deudas son 150, entonces yo tengo derecho primero a recibir la herencia con el beneficio de exclusión de bienes, dice la ley. Eso significa que lo que yo hago es decir, mire, son más deudas que bienes a mi favor, entonces yo dejo la herencia para que los acreedores se ubiquen en los bienes que hay y se pague el saldo. Queda un saldo. Sí, ese saldo, pues básicamente. Tiene que pagarlo. De alguna manera, lo que pasa es que si hay, y eso es la importancia de la herencia, ¿no? Porque si hay específicamente esa deuda, pero yo como heredero he hecho el uso de este derecho a través del beneficio de la exclusión de bienes, básicamente lo que estamos llegando es que esta persona se retrotrae o no está obligada a cancelar esa deuda. No está obligado. Pero no está obligado. Siempre y cuando se da haga usted uso los de derechos. ese derecho o de ese beneficio de exclusión. Claro, sería ingenuo. Pues sí. Lo que normalmente hace. Mira, yo llevo 150 y heredé 50, que te Lo quede que pasa es que a veces no es tan fácil, porque uno viene y dice, voy a heredar, mi papá tenía una casa bien chiva allá en tal colonia, que tenía una mega casa en el lado de Coatepeque, pero resulta que la debía y debía otras Ahora, cosas. con todas estas cosas, sucesos que se dan, problemas y demás, ¿habrá alguna cláusula, algo que se ponga, que se pueda regular o arreglar después con tanto problema? ¿A qué quiero llegar? Porque usted mencionaba también de que muchas veces es tanto el proceso, o sea, son 10 años que pasan en todo esto, que al final se terminan hasta gastando el dinero de lo que está en la deuda. Entonces, ¿hay algún arreglo ahí que se pueda hacer? Como en este caso Luciano mencionaba, está casado todavía, pero ahora vive con otra persona, pero las cosas le pertenecen a con la que aparece en el papel. O sea, ¿hay alguna modificación que se pueda hacer de último momento para...? El testamento lo puede modificar en cualquier etapa de su vida, siempre y cuando esté vivo, ¿no? Claro. Yo puedo hacer un testamento hoy, dentro de 2 años cambiarlo por otro totalmente diferente. Incluso en el hecho de la muerte. Pero me me refiero a ustedes ya como abogado en el papel donde se está peleando por los testamentos. O sea, lo que sucede es que precisamente esa es la importancia del testamento. Claro. La figura idónea, la figura ideal para toda persona, y el mensaje al final aquí es, todo el mundo debe hacer un testamento. Eso. Tenga o no tenga patrimonio, todos tenemos un patrimonio, pero tenga mucho o poquito patrimonio, esté joven o esté adulto, es importante que todas las personas reconozcan la necesidad de un testamento, porque lo que tú dices, el día de mañana, si yo tengo un testamento, no voy a tener todos los problemas que suceden cuando no existe un testamento, que son los pleitos que se siguen en los juzgados, que unos piden una cosa, que como yo no le dejé nada a nadie, entonces estos reclaman esto. Hay unos familiares que son buenos, otros que son malos. Bueno, hemos conocido casos de hasta gente que se mata entre ellos, hermanos. Perdón, repítame quién es el primero según la ley salvadoreña que son los padres y los hijos, los padres del causante. Vamos a poner un ejemplo. Si una chanta está casada con Henry, yo soy el hijo. Igualito yo a mi papá, un ejemplo. Más viejo el hijo que el... Entonces viene Henry, se murieron los dos, pues. En un accidente. Se murieron los dos, es mi mamá. Estoy poniendo un ejemplo, y este es mi tío, el esposo del dice que no éramos No, espérate, voy a explicar bien. Ustedes son mis papás, son mis papás. Somos los papás. No, ustedes son mis papás. Pues sí, bye. Se murieron en un accidente garrafal. No hicieron un testamento. Ella es hermana de Loren, de Celina. Esta es su tía. Es mi tía. Yo soy su tía, Edwin. Lo lógico sería, se murieron, la herencia es del hijo. Sí, así es. Así es, en ese orden. Pero usted me primero, padres e hijos. Los padres de ellos. Los abuelos, pues. Si están vivos tus abuelos, sabemos que son los papás de Celina Chanta, a ellos le dan la plata. Así es. Entonces, por eso es lo importante del testamento, porque desgraciadamente la ley no estipula claramente
esos beneficios, porque el ejemplo que tú pones en la lógica es lo más correcto. ¿Quién necesita más el beneficio de sus padres o quién tendrá mejor derecho que el beneficio de sus padres? Tal vez los hijos. Queda a criterio de los abuelos, los papás de Celina, ceder sus derechos. Si no ceden, yo no puedo, yo no tengo ni trabajo, digamos, soy un cipote de 10 años. Ahí es donde vienen los problemas, y sucede. Hay abuelos que tienen las capacidades para mantenerse solos y quedan hijos menores de edad que no tienen para pagar sus estudios. Y quieren la herencia ellos. Y quisieran el tenemos una consulta a través de las redes sociales y es bien importante contestarla. Estamos hablando que a la hora de recibir una herencia también podemos recibir las deudas. Por ahí nos consultan qué pasa cuando no han pagado la renta. Existe ese impuesto todavía que está ahí pendiente. ¿Qué sucede? ¿De cómo viene a influenciar tal vez el papel del Estado en cobrar eso o simplemente se evadió? Hay una deuda, ya también la ley estipula digamos quienes tienen mejor derecho en la cobranza de esas deudas heredadas. Y en este caso el Estado tiene una posición prioritaria, es decir, si yo debo la renta o debo impuestos, yo como causante, pues a través de mi acervo patrimonial se va a tener que ir descontando esas deudas y pagarlas al Estado. Híjole, mire, definitivamente como usted lo decía, lo ideal, el mensaje que le queremos dejar acá, y si bien es cierto, lo mencionaba, no se acostumbra acá en El Salvador, pero que lo empecemos a hacer, sea poquito, sea mucho, no importa, hacer un testamento. No deje problemas. Déjame algo, exacto, déjame algo. Te va a dejar los zapatos que anda hoy. No puedo dejar todo estipulado para que no se den esos problemas, porque al final viene el hueseo de los familiares y ahí es donde está todo el problema. ¿Cómo lo podemos contactar a usted? Bueno, ahí están mis teléfonos fijos, se pueden comunicar. 2707-2732. Es correcto. Y tenemos la fanpage que es A Moreno, ¿verdad? GC Legal División.com. Muy bien. Gracias, licenciado. Ahí aparecen en pantalla para que usted tenga una idea más clara. Gracias por su tiempo. Perfecto. Miren, no se pierdan la batalla del doblaje. Estamos a la mitad de la semana. A ti no te toca esta semana. No, esta semana no me toca, pero esa bueno, no sé. Porque imagínate, me piden ayuda, puede ser. Bueno, todos estamos involucrados en esto. Así que este viernes el Yo Reto en la batalla del doblaje. Así que pendiente. Pausa, ya venimos. ¿Cómo no?